Era diciembre de 1953 y el Teatro Blanquita estaba lleno hasta los pasillos más oscuros del fondo. No había un solo lugar vacío. La gente se apretujaba contra las paredes, contra las columnas, contra los cuerpos de los desconocidos que tenían al lado, porque eso era lo que hacía Jorge Negrete en esa época. Convertía los espacios en algo demasiado pequeño para contener el efecto que producía. Las luces del escenario lo encontraron de pie en el centro exacto del mundo, con su traje de charro bordado en plata y negro, con el sombrero ladeado de la manera precisa en que solo él sabía llevarlo, con esa sonrisa que México había aprendido a reconocer como la sonrisa de México mismo. Y entonces empezó a cantar. La voz salió como siempre salía, enorme y cálida y oscura al mismo tiempo. La voz que hacía que la gente cerrara los ojos sin querer, que hacía que los hombres tragaran saliva y las mujeres apretaran los bolsos contra el pecho. Nadie en esa sala estaba pensando en otra cosa. Nadie en esa sala tenía espacio mental para nada que no fuera esa voz, llenando el aire. Y entonces, en el instante exacto en que la canción llegaba a su punto más alto, en el momento en que la voz de Jorge Negrete alcanzaba la nota que lo separaba de todos los demás, ocurrió algo que ninguna de las personas que estaban ahí esa noche olvidaría jamás mientras vivieran. Jorge bajó el micrófono, se llevó el pañuelo a la boca, y cuando retiró el pañuelo era rojo, rojo oscuro. El rojo que no es de ningún traje ni de ninguna tela, sino el rojo que viene de adentro. El rojo que el cuerpo produce cuando ya no puede seguir conteniendo lo que lo destruye. El público tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Algunos pensaron que era parte del espectáculo. Otros sintieron el frío súbito de lo inevitable, esa sensación que se instala en el estómago antes de que la mente procese lo que los ojos acaban de ver. Y el propio Jorge, dicen los que estaban en primera fila, no parpadeó, no vaciló. Dobló el pañuelo con una calma que solo tienen los hombres que llevan mucho tiempo sabiendo algo que los demás no saben. Lo guardó en el bolsillo del traje, levantó el micrófono de nuevo y terminó la canción. Terminó la maldita canción entera, nota por nota, hasta el final, como si no acabara de mostrarle al mundo la evidencia de que se estaba muriendo. Eso era Jorge Negrete. Y eso, exactamente eso, es lo que nadie te ha contado completo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos son 4 verdades sobre Jorge Negrete que han sido enterradas durante más de 70 años debajo del mito, debajo del charro inmortal, debajo de la leyenda que una industria entera necesitaba sostener. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Porque su negocio dependía de que tú creyeras en ella. La primera tiene que ver con la enfermedad que Jorge sabía que tenía desde 1944, 9 años antes de morir, y con los médicos que firmaron certificados falsos para que ninguna productora cancelara sus contratos y ningún periódico publicara la verdad. La segunda tiene que ver con María Félix, con el matrimonio que muchos historiadores del cine mexicano llaman el contrato más caro de la época dorada, y con lo que realmente ocurrió entre esos dos gigantes en los últimos meses, antes de que el cuerpo de Jorge dejara de obedecer las órdenes que su voluntad le daba. La tercera es sobre lo que la enfermedad le hizo al cuerpo de Jorge desde adentro, sobre lo que vivió en privado, mientras en público seguía siendo el símbolo de la fuerza masculina mexicana, y sobre las palabras que dijo en las horas finales y que nunca llegaron a ninguna entrevista ni a ningún libro oficial. Y la cuarta, la que más duele, la que su familia hizo todo lo posible por enterrar durante 4 décadas, es sobre lo que quedó después de su muerte. Una hija sin nombre, una herencia sin testamento, un legado convertido en mercancía y una guerra familiar que todavía en años recientes seguía produciendo documentos, declaraciones y silencios cargados. Si abandonas este video antes del final, te perderás el documento que salió a la luz 40 años después de que enterraron a Jorge Negrete y que cambió todo lo que su familia había construido alrededor de su memoria. Quédate. Esto no es un homenaje, es la verdad. Guarda este nombre desde ahora. Gloria Marín.
lo vas a necesitar para entender algo que ocurrió mucho antes de que María Félix entrara en escena y que explica cosas que de otra manera no tienen explicación. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en la ciudad de Guanajuato, en una casa de cantera que olía a humedad y a cal, en una calle angosta donde el sonido del agua del aljibe era lo primero que se escuchaba cada mañana antes de que el sol alcanzara los techos. Guanajuato en 1911 era una ciudad que todavía no terminaba de decidir qué era. Colonial por su arquitectura, revolucionaria por su política y profundamente provinciana por sus costumbres. El México que rodeaba esa cuna no era el México de los mariachis y las serenatas que Jorge llevaría al mundo décadas después. Era el México violento y fracturado de los últimos años del Porfiriato. El México donde los ejércitos de distintas facciones se cruzaban en los caminos de tierra y los civiles aprendían a no hacer preguntas. En ese México nació el cuarto de los 6 hijos de David Negrete Rodríguez y Emilia Moreno de Negrete. Y en ese México comenzó a formarse el carácter del hombre que México convertiría en su símbolo más duradero. Su padre, David Negrete Rodríguez, era militar de carrera y era exactamente el tipo de hombre que ese título evocaba en esa época. Recto hasta la rigidez, silencioso hasta la frialdad, convencido de que la disciplina era la forma más elevada de amor que un padre podía darle a sus hijos. No era un hombre cruel en el sentido explícito, no golpeaba, no insultaba, hacía algo más difícil de nombrar y más difícil de sanar. Ignoraba todo lo que en sus hijos no se ajustara a lo que él consideraba la forma correcta de ser. Y la forma correcta de ser, en la visión de David Negrete padre, no tenía espacio para el arte, para la música, para el teatro, para ninguna de las cosas que su cuarto hijo mostraba desde muy pequeño, que amaba con una intensidad que asustaba. Dicen los que conocieron de cerca la historia de la familia que cuando Jorge tenía 7 años y cantaba en el patio de la casa, su padre pasaba por ahí sin mirarlo, sin decir nada, sin detenerse. Ese silencio fue el primer maestro de Jorge Negrete, y lo que le enseñó fue esto, que para existir en el mundo hay que volverse tan grande que nadie pueda ignorarte. Cuando Jorge tenía 9 años, su padre fue trasladado a la Ciudad de México y la familia se mudó con él. La capital en los años 20 era un organismo en plena transformación, todavía marcada por las cicatrices de la revolución, pero también electrizada por la modernidad que llegaba desde Europa y Estados Unidos en forma de cine, de radio, de jazz, de ideas nuevas sobre lo que podía ser una vida. Para un niño de provincia acostumbrado al ritmo lento de Guanajuato, la ciudad fue al mismo tiempo una revelación y un golpe. Todo era más grande, más ruidoso, más rápido, más exigente. Y en ese contexto, Jorge descubrió 2 cosas que cambiarían el rumbo de su existencia. Descubrió la música clásica y descubrió que su voz era extraordinaria. No diferente, no interesante, extraordinaria. Del tipo que los maestros reconocen en cuestión de segundos y ante la cual no tienen más remedio que detenerse. A los 16 años, Jorge comenzó a estudiar canto en secreto en el Conservatorio Nacional de Música, pagando sus clases con el dinero que ganaba haciendo trabajos menores que su padre no supervisaba. Era un tenor dramático, clasificación que en el mundo del canto clásico designa a las voces que tienen tanto la potencia como la oscuridad necesarias para los papeles más exigentes del repertorio operístico. Sus maestros del conservatorio le hablaron de una carrera en la ópera. Le describieron escenarios en Europa, en Nueva York, en los grandes teatros del mundo. Y Jorge escuchaba esas descripciones con la misma intensidad con la que su padre lo ignoraba cuando cantaba en el patio, como alguien que reconoce en lo que le están diciendo la forma exacta del hueco que ha llevado dentro desde siempre. Pero el padre descubrió el secreto, y lo que ocurrió entonces fue uno de esos momentos que los psicólogos llaman formativos y que las familias llaman simplemente dolorosos. David Negrete padre le dijo a su hijo, con la claridad seca de los hombres que no necesitan levantar la voz para hacer daño,
que la música era para los borrachos y para las mujeres de la calle, que ningún hijo suyo iba a pararse en un escenario a hacer el ridículo, y que si Jorge quería seguir viviendo bajo ese techo, iba a estudiar lo que su padre le indicara. Lo que su padre le indicó fue el colegio militar. Jorge obedeció. Estudió. Llegó al grado de subteniente. Y en todo ese tiempo, en todos esos años de uniforme y de cuartel y de órdenes y de disciplina, la voz siguió ahí, intacta, esperando, como esperan las cosas que son demasiado grandes para ser silenciadas definitivamente por nadie. La ruptura llegó en 1930. Jorge tenía 19 años y había tomado una decisión que en esa época equivalía a declararse en guerra con el único mundo que conocía. Abandonó el ejército. Se fue sin el permiso de su padre, sin su bendición, sin su apoyo económico, con una guitarra que no era suya y con la certeza absoluta del tipo que solo tienen los jóvenes o los desesperados, de que lo que su voz podía hacer era suficiente para construir una vida. En 1931 se presentó en la estación de radio XEB, una de las primeras y más importantes radiodifusoras de la Ciudad de México, con la guitarra prestada y sin más preparación que los años de estudio clandestino en el conservatorio y los años de escuchar su propia voz rebotar contra las paredes de cuartos donde nadie lo oía. Lo que ocurrió cuando esa voz salió por los altavoces de la XEB, esa noche fue algo que los viejos trabajadores de la estación contaron durante décadas. La centralita se saturó de llamadas en menos de 10 minutos. La gente que estaba escuchando la radio en sus casas quería saber quién era ese joven, qué se llamaba, cuándo volvería a cantar. El nombre que la estación dio esa noche fue Jorge Negrete. Tenía 19 años. Y su padre, sentado en algún lugar de esa ciudad, escuchó la noticia del éxito de su hijo y no dijo absolutamente nada. Nunca lo felicitó. Nunca le dijo que había estado equivocado. Esos dos silencios, el del patio cuando Jorge era niño y el de esa noche de radio cuando Jorge era ya otra cosa, son la clave de casi todo lo que este hombre hizo y dejó de hacer el resto de su vida. 1937. Primer contrato importante con el cine mexicano, con la productora que eventualmente se convertiría en los estudios Churubusco. Sus primeras películas no eran todavía las de la época dorada, pero establecieron algo que las productoras reconocieron de inmediato como un valor comercial extraordinario. Jorge Negrete en pantalla producía en el público una reacción que iba más allá de la admiración artística. Producía identificación. Producía el tipo de emoción que hace que la gente regrese al cine la semana siguiente y la siguiente y la siguiente. 1941. Ay, Jalisco no te rajes, dirigida por Joselito Rodríguez, se convierte en el fenómeno cultural que define a una generación entera. La canción, compuesta por Manuel Esperón, con letra de Ernesto Cortázar, se convierte instantáneamente en algo que va más allá de una canción. Se convierte en un mantra, en una declaración de identidad, en la frase que millones de mexicanos usan para describir algo fundamental en su manera de entender el mundo. Y la voz que la canta, esa voz enorme y cálida y oscura, se convierte en la voz de México. No de un México real y contradictorio y complejo, de un México ideal, el México que la gente quería que existiera, el México del charro valiente y generoso y libre, el México que la pantalla de cine podía dar aunque la vida real no pudiera. 1943. Jorge Negrete es el artista más taquillero del cine latinoamericano. Sus películas se estrenan simultáneamente en México, Argentina, Cuba, Venezuela, España y varios países de Centroamérica. Las cifras de espectadores son de las que hoy solo producen los blockbusters de Hollywood. 400.000 personas en la primera semana de estreno en Ciudad de México solamente, sin contar las copias que circulan por el interior del país y por el resto del continente. Su nombre aparece en las marquesinas de los cines como aparecen los nombres de los santos en los altares, con una devoción que no distingue entre el amor y la necesidad. Graba discos que se venden en toda América Latina. Da conciertos que llenan plazas enteras. Aparece en las portadas de todas las revistas de espectáculos del continente. Es,
sin ninguna exageración, el hombre más famoso de habla hispana en ese momento de la historia. Y ahí, exactamente ahí, en el punto más alto, en el momento en que el mito estaba más consolidado y más brillante, es cuando hay que detenerse y mirar con cuidado lo que estaba ocurriendo debajo de la superficie. Porque hay algo que guarda toda historia de ascenso tan meteórico como el de Jorge Negrete. Algo que casi nunca aparece en las biografías oficiales y que sin embargo está ahí, si uno sabe dónde mirar. La primera sombra. Y la primera sombra de Jorge Negrete tiene un nombre que también debes guardar ahora mismo: Elisa Christie. Guarda ese nombre. Lo vas a necesitar para entender algo que Jorge hizo, o más exactamente algo que Jorge no hizo, durante 11 años, y que dice más sobre quién era realmente que todas las películas y todas las canciones, y todos los trajes de charro juntos. Elisa Christie fue la primera esposa de Jorge Negrete. Se casaron en 1937, cuando él tenía 25 años, y ella era una joven bailarina que trabajaba en los circuitos del teatro de revista popular en Ciudad de México. No era una mujer famosa, no era una figura pública de ningún tipo. Era, en el vocabulario cruel que el mundo del espectáculo de esa época usaba sin pudor, una corista, una mujer de segunda categoría según los criterios de una industria que clasificaba a las mujeres según el tipo de trabajo que hacían y el tipo de hombre que las acompañaba. El matrimonio fue breve. Se separaron en 1942, 5 años después de casarse, en circunstancias que Jorge nunca explicó públicamente y que la prensa de la época registró con la discreción que en ese tiempo se aplicaba a los asuntos privados de las figuras importantes. Lo que Jorge dijo en las pocas entrevistas en las que se le preguntó directamente sobre ese matrimonio fue siempre la misma frase: limpia y cerrada como una puerta. Fue un error que ambos reconocimos a tiempo. Esa frase tan ordenada y tan eficiente, escondía algo que las personas del círculo íntimo de Jorge conocían perfectamente y que ningún periodista de la época se atrevió a publicar porque las reglas no escritas del periodismo de espectáculos de entonces eran claras. Los secretos de los grandes se guardan, especialmente cuando esos grandes tienen el poder de hacer o deshacer carreras. El secreto era este: el matrimonio con Elisa Christie había producido una hija, una niña que nació en algún momento de esos 5 años de matrimonio, que creció con el apellido de su madre, sin el apellido Negrete, sin el reconocimiento público de su padre, y que en 1953, el año en que Jorge murió, tenía 11 años y vivía con su madre en condiciones que las personas que conocieron esa historia han descrito con una palabra que duele especialmente cuando se aplica a la hija de un hombre que ganaba fortunas: precarias. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que en 1943 ya era el artista más taquillero de América Latina, un hombre que ganaba lo suficiente para vivir como vivían los ricos de verdad en el México de esa época, permitió que su hija creciera 11 años sin su nombre y sin su apoyo económico visible? ¿Fue una decisión que él tomó solo? ¿Fue una exigencia de las productoras, que sabían que la imagen del charro soltero y libre vendía más que la imagen del charro con hijos y deudas? ¿Fue una negociación entre él y Elisa Christie, en la que ella aceptó el silencio a cambio de algo que los documentos públicos no registran? ¿O hay algo más oscuro en esa historia? Algo que involucra no solo el orgullo, sino el miedo de un hombre que había construido todo su poder sobre una imagen que cualquier complicación humana podía derrumbar. Guarda esas preguntas, guarda cada una de ellas, porque cuando lleguemos a la cuarta revelación, todas van a tener respuesta, y la respuesta no va a dejarte indiferente. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. En algún momento del año 1944, Jorge Negrete se sentó frente a un médico del Hospital Español de la Ciudad de México y escuchó algo que en ese momento nadie más en el mundo del espectáculo latinoamericano sabía. Lo que el médico le dijo, en el lenguaje técnico que los médicos de esa época usaban y que Jorge tuvo que pedirle que tradujera a palabras entendibles, era esto:
Su hígado estaba siendo destruido desde adentro por un virus que la medicina de 1944 todavía no podía nombrar con precisión, pero que los estudios posteriores identificarían como hepatitis B. La causa más probable, según el historial clínico que investigadores independientes consultaron décadas después en los archivos del hospital, era una infección contraída durante una de las giras que Jorge había realizado por Cuba y Centroamérica a principios de esa misma década, en condiciones de higiene que en esa época nadie monitoreaba y que en el ambiente del espectáculo itinerante eran particularmente riesgosas. El virus, una vez instalado en el organismo, hace lo que hace con una paciencia que no tiene ninguna prisa. Destruye lentamente las células del hígado, reemplazándolas con tejido cicatricial que no cumple ninguna de las funciones que el hígado necesita cumplir para mantener vivo al cuerpo que lo aloja. El proceso puede tardar años, puede tardar décadas, pero en la mayoría de los casos en que no se trata, y en 1944 no existía ningún tratamiento efectivo, termina de una sola manera. Lo que ocurrió después de ese diagnóstico es una de las historias de silencio organizado más perfectas que ha producido la industria del entretenimiento latinoamericano. Jorge Negrete en 1944 era demasiado valioso para que la verdad sobre su salud saliera a la luz. Era demasiado rentable, demasiado simbólico, demasiado México. Las productoras que conocieron el diagnóstico, y algunas lo conocieron porque Jorge necesitó pedir ajustes en sus calendarios de rodaje en los periodos en que los síntomas lo afectaban con más fuerza, tomaron una decisión que desde la lógica del negocio era comprensible, aunque desde cualquier otra lógica fuera indefendible. Callaron. Los médicos que lo atendieron firmaron certificados que describían su condición como fatiga crónica derivada del exceso de trabajo, diagnóstico que tenía la ventaja de ser completamente creíble para cualquiera que viera el ritmo de vida de Jorge Negrete en esa época. Películas, conciertos, giras, grabaciones, entrevistas, compromisos sindicales, viajes internacionales, todo al mismo tiempo, todo con la intensidad máxima, sin parar nunca. La fatiga no necesitaba mayor explicación. La fatiga era la coartada perfecta para una enfermedad que nadie quería nombrar. Y el propio Jorge tomó una decisión que, cuando se conoce de dónde venía este hombre y qué le había enseñado su padre sobre la debilidad y sobre lo que les ocurre a los hombres que se detienen, tiene una lógica terrible y triste. Decidió seguir. Simplemente siguió. Siguió filmando. Siguió cantando. Siguió girando. Siguió siendo Jorge Negrete, el charro que nunca cae, el mexicano que nunca se raja, con una coherencia que en retrospectiva parece menos heroica y más parecida a lo que ocurre cuando un hombre ha confundido durante tanto tiempo el orgullo con la supervivencia, que ya no puede distinguir entre uno y otro. Entre 1944 y 1953, Jorge Negrete filmó 17 películas. 17. Con el hígado destruyéndose, con los síntomas agudizándose en los meses de mayor esfuerzo, con los médicos que lo trataban diciéndole en cada consulta que necesitaba descansar, reducir la actividad, dejar de beber, dejar de viajar, dejar de ser lo que era. Y Jorge escuchando esas indicaciones con la misma expresión con la que su padre lo había mirado en el patio cuando era niño, como si le estuvieran hablando de algo que no le concernía. Quizás tú también has tenido que seguir cuando el cuerpo pedía parar. Quizás conoces esa sensación específica de cargar algo que no puedes nombrarle a nadie, porque nombrarlo lo hace más real, más pesado, más definitivo. Y mientras no lo nombres, puedes seguir fingiendo que es manejable. Quizás sabes lo que es construir una cara para el mundo, una cara que sonríe y que responde preguntas y que aparece en las fotografías, como si todo estuviera bien, mientras adentro algo se desmenuza en silencio. Jorge Negrete pasó 9 años viviendo exactamente así, y lo hizo delante de millones de personas que lo amaban profundamente y que no tenían la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Pero eso no fue lo más oscuro.
Eso no fue lo más oscuro de ninguna manera. Aquí viene la segunda de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Y esta involucra a una persona cuyo nombre conoces, cuya imagen conoces, cuya leyenda conoces, y de quien vas a escuchar ahora algo que cambia el sentido de una historia que creías saber completa. En 1950, Jorge Negrete y María Félix se encuentran de una manera que ya no puede ignorarse. No es la primera vez que sus órbitas se cruzan, porque en el mundo pequeño y cerrado del cine mexicano de esa época todos se conocen, todos comparten espacios, todos están conectados por contratos y por productoras y por el ecosistema particular de un negocio que funciona más como una familia disfuncional que como una industria. Pero es en 1950 cuando algo entre ellos se vuelve imposible de ignorar, tanto para ellos mismos como para la industria que los observa. María de Los Ángeles, Félix Güereña, tenía en ese momento 42 años, aunque ella siempre dijo que menos, y era sin ninguna discusión posible la actriz más poderosa de América Latina. No la más querida, no necesariamente, no la más accesible, la más poderosa. Una mujer que en un mundo donde las actrices hacían lo que sus productores les decían, había aprendido. Con una inteligencia y una voluntad que sus contemporáneos describían como algo casi sobrenatural, a invertir esa dinámica. María Félix no aceptaba papeles. María Félix los elegía. María Félix no firmaba contratos. María Félix los negociaba, en persona, sin intermediarios, con la misma frialdad calculada con la que un banquero examina un balance. Había sobrevivido un matrimonio con el cantante Agustín Lara, que le llevaba 20 años y que la había rodeado de una leyenda romántica que ella usó con la precisión de una herramienta y nunca permitió que la definiera. Había salido de ese matrimonio más grande, más intocable, más ella misma de lo que había entrado. Era, en todos los sentidos posibles, la única mujer en América Latina que podía pararse al lado de Jorge Negrete sin que nadie en el público sintiera que alguno de los dos empequeñecía al otro. Guarda esta fecha, 18 de octubre de 1952. Ese es el día en que Jorge Negrete y María Félix se casaron. Y guarda también este dato, que es el dato que la narrativa oficial de ese matrimonio nunca menciona. Cuando Jorge se casó con María ese día de octubre, llevaba 8 años sabiendo que su hígado estaba siendo destruido por una enfermedad para la que no existía cura. 8 años. Y la pregunta que ese dato abre es una que los biógrafos más honestos del cine mexicano se han hecho sin encontrar una respuesta completamente satisfactoria. ¿Sabía María Félix la verdad sobre la salud de Jorge cuando aceptó casarse con él? La respuesta corta es que probablemente sí. La respuesta larga es más complicada. Testimonios de personas que formaban parte del entorno inmediato de ambos. Testimonios que han circulado en trabajos biográficos e investigaciones periodísticas de los años recientes apuntan a que María Félix tenía información sobre la condición de Jorge que iba más allá de lo que el público y la prensa conocían. No necesariamente el diagnóstico completo, no necesariamente la palabra hepatitis pronunciada en una consulta médica, pero sí señales que cualquier persona cercana a Jorge en esa época podía leer si quería leerlas. Los periodos de agotamiento que no se explicaban solo con el exceso de trabajo, la palidez que aparecía y desaparecía, la manera en que a veces la energía que Jorge proyectaba en el escenario contrastaba demasiado violentamente con lo que quedaba de él cuando las luces se apagaban. María Félix no era una mujer que no quisiera ver. Era exactamente lo contrario. Una mujer que veía todo y decidía qué hacer con lo que veía. Lo que esta lectura no puede ni debe borrar es que entre Jorge y María había algo genuino que ningún análisis frío puede reducir a cálculo. Las cartas que se escribieron en los períodos de separación por trabajo hablan de una intimidad real, de un tipo de reconocimiento mutuo que es difícil de fingir. Dos personas que llevan el peso de ser símbolos nacionales, encontrando en el otro a tu esquímaco. Alguien que entiende ese peso sin que haya que explicarlo. Eso existió. Pero el matrimonio también fue, simultáneamente,
el mejor negocio que la industria del cine mexicano podía imaginar en ese momento. Solos, cada uno era una leyenda. Juntos, eran México entero en 2 personas. Las revistas de espectáculos de toda América Latina dedicaron portadas, especiales, semanas enteras de cobertura a la pareja. Los estudios que producían las películas de ambos usaron el matrimonio como material de marketing con una efectividad que ninguna campaña publicitaria habría podido igualar. Estas son acusaciones y lecturas, no condenas. Pero las preguntas permanecen. ¿Dónde termina el amor? ¿Y dónde empieza el negocio cuando 2 personas son al mismo tiempo seres humanos y marcas comerciales? ¿Qué conversaciones tuvieron Jorge y María en privado sobre lo que él sabía de su propio cuerpo? ¿Y por qué, en todas las entrevistas que María Félix dio después de la muerte de Jorge, en todas las memorias y los documentales y los homenajes, nunca dijo con precisión qué sabía y cuándo lo supo? 1941. Jorge Negrete es el artista más popular de América Latina. 1953. Muere en un hospital de Los Ángeles con 42 años. 12 años del cenit al final. 12 años en los que una industria entera eligió el negocio sobre la verdad. Y entonces llegó lo que nadie, absolutamente nadie, en ese círculo de silencio organizado, pudo seguir conteniendo. Aquí viene la tercera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Y esta es la que hace llorar. No porque sea la más escandalosa ni la más sorprendente, sino porque es la más humana. Porque es sobre lo que le hace el tiempo a un cuerpo, cuando ese cuerpo ha sido tratado como una herramienta en lugar de como un ser vivo. La hepatitis B en su etapa avanzada hace con el hígado algo que los médicos describen con un término que suena casi poético, pero que es en realidad una de las palabras más aterradoras de la medicina: cirrosis. La cirrosis es el proceso por el cual el tejido sano del hígado es reemplazado gradualmente por tejido cicatricial, que no sirve para nada de lo que el hígado necesita hacer para mantener funcionando el resto del cuerpo. El hígado filtra la sangre. El hígado produce las proteínas que permiten que la sangre coagule. El hígado metaboliza los medicamentos, el alcohol, las toxinas que entran al organismo por cualquier vía. Cuando el hígado falla, todo eso falla con él. La sangre deja de coagular como debe. Las toxinas se acumulan en el torrente sanguíneo y eventualmente llegan al cerebro, produciendo confusión, desorientación, lo que los médicos llaman encefalopatía hepática. El abdomen se llena de líquido, un líquido que los médicos tienen que drenar periódicamente con agujas largas que entran por el costado y que producen un alivio momentáneo que dura días antes de que el líquido vuelva a acumularse. Las venas del esófago y del estómago, sobrecargadas por la presión que el hígado ya no puede regular, se dilatan hasta convertirse en lo que la medicina llama varices esofágicas, que son básicamente bombas de tiempo, venas tan frágiles y tan distendidas que cualquier esfuerzo físico, cualquier aumento súbito de presión, puede hacer que revienten. Cuando revientan, sangran. Sangran con una violencia que el cuerpo ya no tiene los recursos para detener. Y es esa sangre la que aparece en los pañuelos, en la ropa, en las sábanas, en los escenarios de los teatros llenos de gente que todavía no entiende lo que está viendo. En diciembre de 1953, el cuerpo de Jorge Negrete estaba en esa etapa. No era una situación que se hubiera desarrollado de repente. Era el resultado acumulado de 9 años de ignorar las advertencias médicas, de seguir filmando y cantando y girando cuando el cuerpo pedía parar, de beber en las cantinas con los amigos cuando los médicos decían que el alcohol aceleraba la destrucción del tejido hepático, de no descansar nunca porque descansar era lo que los débiles hacían, y Jorge Negrete había aprendido desde el patio de la casa de Guanajuato que la debilidad no era una opción. Cuando llegó al Hospital Cedars of Lebanon de Los Ángeles, a donde fue trasladado de urgencia en los días posteriores al episodio del Teatro Blanquita, los médicos que lo examinaron encontraron un cuadro clínico que en la terminología de la época se describía como insuficiencia hepática terminal. No había margen de maniobra. No había tratamiento.
No había quirúrgico ni farmacológico ni de ningún otro tipo que pudiera revertir lo que décadas de hepatitis B no tratada habían hecho con ese órgano. Los médicos hicieron lo que los médicos hacen cuando ya no pueden curar. Mantuvieron a Jorge lo más cómodo que era posible, drenaron el líquido acumulado, controlaron el dolor en la medida en que el arsenal farmacológico de 1953 lo permitía, y esperaron. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, a las 2 de la mañana hora de Los Ángeles, con 42 años recién cumplidos. El hombre que México conocía como la encarnación viviente de la fortaleza masculina murió sin poder incorporarse en la cama de un hospital extranjero, en una ciudad donde no había nacido, lejos de la tierra que le había dado su nombre y su significado. Su hermana Consuelo Negrete estuvo con él en las horas finales. Consuelo habló de esas horas en una entrevista que dio años después de la muerte de Jorge, una entrevista que no circuló ampliamente y que merece ser recordada. Dijo Consuelo que en algún momento de la noche del 4 al 5 de diciembre, cuando Jorge ya sabía con la claridad silenciosa de quienes están próximos al final lo que iba a ocurrir en cuestión de horas, pidió que le pusieran un disco. No cualquier disco. Pidió específicamente: «Ay, Jalisco, no te rajes». Alguien en el cuarto buscó la manera de cumplir esa petición. Y la voz de Jorge Negrete, la voz joven, la voz intacta, la voz del 1941 que no sabía todavía lo que el tiempo le tenía preparado, llenó el cuarto del hospital en Los Ángeles. Y Jorge, dijo Consuelo, no dijo nada, no lloró, no habló. Cerró los ojos y escuchó la voz de lo que había sido. Solo eso. El hijo del militar que había aprendido que los hombres no lloran y que parar es lo único que no está permitido, cerró los ojos y escuchó la canción que lo había convertido en todo lo que era y en todo lo que no pudo ser, y no volvió a abrirlos. Quizás tú también sabes lo que es cargar algo demasiado tiempo sin poder soltarlo. Quizás conoces la diferencia entre ser fuerte de verdad y fingir que lo eres. Esa diferencia que parece pequeña desde afuera y que desde adentro es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Quizás has sentido lo que se siente cuando te das cuenta, demasiado tarde, de que la fortaleza que creías estar demostrando era en realidad el miedo disfrazado de orgullo. Jorge Negrete pasó 42 años sin poder hacer esa distinción. Y lo que más duele no es la muerte que llegó demasiado pronto, es el silencio que la precedió, todos los años en que pudo haber dicho la verdad y no lo hizo. Todos los conciertos en que sonrió esa sonrisa que México amaba, mientras adentro algo se seguía rompiendo. Todas las oportunidades de pedir ayuda que pasaron sin ser aprovechadas porque pedir ayuda era exactamente lo que el hijo de David Negrete no podía hacer. 1944. El diagnóstico que nadie conoció. 1953. La muerte en Los Ángeles. 9 años de mentira sostenida con el esfuerzo de un hombre entero. Pero la historia de Jorge Negrete no terminó el 5 de diciembre de 1953. Lo que terminó esa madrugada fue solo la parte que él podía controlar. Lo que empezó inmediatamente después fue algo que él ya no podía controlar desde ningún lugar. La batalla por su nombre, por su dinero, por su hija, por su memoria. Y esa batalla, la cuarta y última revelación de este video, es en algunos aspectos más oscura que todo lo que hemos contado hasta aquí. Aquí viene la cuarta de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. La que su familia intentó enterrar durante 4 décadas y que salió a la luz de la manera más dolorosa posible. Jorge Negrete murió sin testamento. En el contexto de un hombre que en el pico de su carrera ganaba lo equivalente a fortunas contemporáneas, que tenía propiedades, contratos, derechos sobre su obra, participaciones en negocios vinculados al STPC y a la industria cinematográfica, morir sin testamento no era simplemente un descuido administrativo. Era encender una mecha en una habitación llena de pólvora, con varias personas distintas sosteniendo fósforos y con razones diferentes para querer ser las primeras en usarlos. La lista de quienes tenían algo que reclamar sobre el patrimonio de Jorge Negrete
era larga y complicada. Estaba su hermana Consuelo, que había estado cerca de él durante años y que conocía detalles de su vida privada que nadie más conocía. Estaba Gloria Marín, el nombre que te pedí que guardaras al principio de este video. Gloria Marín fue la segunda gran relación de Jorge antes de María Félix, una actriz con quien Jorge mantuvo una relación larga, compleja y nunca completamente pública, que incluía vínculos contractuales con las mismas productoras que trabajaban con Jorge y que había terminado de una manera que los archivos del cine de oro mexicano describen con eufemismos cuidadosos, pero que las personas que estuvieron cerca de ambos describieron como una ruptura que ninguno de los dos superó del todo. Estaba María Félix, la viuda legal, con todos los derechos que ese estatus implicaba en el México de 1953. Y estaba, en el centro invisible de todo, la hija de Elisa Christie, la niña que tenía ahora 11 años, la niña sin el apellido Negrete, la niña que Jorge había reconocido en documentos privados pero nunca ante el mundo. En México, en 1953, la ley sobre reconocimiento de hijos naturales era un campo minado de ambigüedades que los abogados con suficientes recursos podían navegar en la dirección que sus clientes necesitaran. El reconocimiento privado que Jorge había hecho de su hija en esos documentos que circulaban discretamente entre las personas que los conocían era suficiente para sostener argumentos legales en ambas direcciones, suficiente para defender los derechos hereditarios de la niña y suficiente para cuestionarlos, dependiendo de quién tuviera el mejor abogado y la mayor disposición a pelear. Lo que siguió a la muerte de Jorge fue exactamente ese tipo de pelea, conducida en privado, con la discreción que los asuntos de dinero y de familia exigen cuando las personas involucradas son figuras públicas que necesitan controlar su imagen incluso mientras se disputan la herencia de un muerto. María Félix navegó el período del duelo con la eficiencia que caracterizaba todo lo que hacía. Apareció en los actos públicos con la elegancia y la compostura que la situación requería. Dio las declaraciones que correspondían dar y simultáneamente, según lo que personas de su entorno cercano han relatado en años recientes, participó activamente en las conversaciones sobre el legado de Jorge, no necesariamente para proteger intereses económicos propios en el sentido más directo, sino para asegurarse de que la narrativa de la vida y la muerte de Jorge Negrete quedara en manos de personas que la manejaran de la manera que ella consideraba correcta. María Félix entendía mejor que nadie en ese momento el valor que tenía el nombre Jorge Negrete como propiedad cultural, como marca, como símbolo, y entendía que controlar cómo se contaba la historia era tan importante como controlar cualquier activo material. El STPC, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que Jorge había ayudado a construir y al que había dedicado energías y tiempo, que muy probablemente aceleraron el deterioro de su salud, también entró en la ecuación del legado. Los derechos sobre sus películas, sobre sus grabaciones, sobre su imagen, eran activos de valor considerable que distintas partes querían controlar. Lo que ocurrió con esos derechos en los años posteriores a su muerte es una historia de negociaciones, traspasos y acuerdos que los investigadores del cine mexicano han intentado reconstruir con resultados parciales, porque muchos de los documentos relevantes permanecen en manos privadas o en archivos institucionales de acceso restringido. Lo que sí es claro es que la imagen de Jorge Negrete, su voz, su rostro, su nombre, fueron utilizados en las décadas posteriores de maneras que él nunca autorizó, porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, y que los beneficios económicos de esa utilización no llegaron siempre a quienes tenían los vínculos más directos con él. Y entonces, en algún momento de los años 90, 40 años después de la muerte de Jorge, apareció el documento. El documento que Elisa Christie había guardado durante décadas. El documento en el que Jorge Negrete, con su firma y con fecha verificable, reconocía a su hija como su hija y expresaba de manera explícita su voluntad de que fuera incluida en cualquier disposición relacionada con su patrimonio. Este documento
cuya existencia había sido conocida por un círculo reducido de personas durante años, llegó finalmente a instancias legales en el contexto de una disputa que involucró a la familia Negrete, a representantes de la Fundación Cultural que para entonces administraba los derechos de la obra de Jorge, y a los herederos de Elisa Christie, la hija de Jorge y Elisa, que para ese momento ya era una mujer adulta que había construido su propia vida lejos del mundo del espectáculo y de las historias de su padre. Enfrentó en esa disputa lo mismo que había enfrentado toda su vida: la disyuntiva entre reclamar lo que le correspondía y exponerse a la maquinaria de un mundo que durante décadas había preferido que ella no existiera. La disputa se resolvió, como se resuelven muchas de estas cosas en el mundo del espectáculo latinoamericano, de manera discreta, con condiciones de confidencialidad que impiden conocer los detalles exactos, con un acuerdo que dejó a todas las partes con algo pero no con todo lo que querían. Los términos no se conocen públicamente, probablemente no se conocerán nunca, pero el hecho de que esa disputa existió, de que ese documento existió, de que Jorge Negrete pasó 11 años sin reconocer públicamente a su hija, mientras construía ante el mundo la imagen del hombre honorable y valiente, de que una niña creció sin su apellido y luego tuvo que pelear en tribunales por lo que era suyo desde el momento en que nació, esos hechos no desaparecen detrás de ningún acuerdo de confidencialidad. Son parte de la historia. Son parte de quien era realmente Jorge Negrete cuando las cámaras no estaban. 1937. Nace su hija con Elisa Christie. 1953. Jorge muere sin haberla reconocido públicamente. 1993. Su hija pelea en tribunales por lo que le pertenece. 56 años de una historia que nadie contó completa. Vuelve ahora a la imagen con la que empezamos. Vuelve al Teatro Blanquita en diciembre de 1953. Vuelve a las luces, al traje de charro bordado en plata, a la voz que llenaba ese espacio hasta hacerlo demasiado pequeño. Vuelve al pañuelo rojo. Y ahora, con todo lo que sabes, mira esa imagen de nuevo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no ves al charro inmortal haciendo un gesto de orgullo final ante el destino. Ves a un hombre que llevaba 9 años cargando un secreto que lo estaba consumiendo desde adentro. Ves a un hombre que había dejado a una hija crecer sin su nombre porque el nombre que había construido le importaba más que la persona que lo llevaba. Ves a un hombre que se había casado con la mujer más poderosa de América Latina en un matrimonio que era al mismo tiempo genuino y calculado, íntimo y público, una historia de amor y una operación de imagen, y que en ningún momento de ese matrimonio tuvo el valor de decirle a esa mujer la verdad completa sobre lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Ves a un hombre que en ese escenario, con la sangre en el pañuelo y la voz todavía entera, eligió una vez más lo que siempre había elegido: terminar la canción, terminar lo que había empezado, no parar, nunca parar, como le había enseñado su padre, como México esperaba de él, como el mito lo exigía. Jorge Negrete fue grande, eso nadie puede quitárselo. Fue un artista cuya voz, 70 años después de su muerte, todavía llena habitaciones y todavía produce en la gente que la escucha algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece al dolor y a la gratitud al mismo tiempo. Fue el hombre que le dio a México una imagen de sí mismo que México necesitaba en un momento específico de su historia. Fue real en eso, pero fue también un hombre que durante 9 años le mintió al mundo sobre lo que lo estaba matando. Fue un padre que falló a su hija de una manera que ninguna canción y ninguna película pueden compensar. Fue un enfermo que confundió el silencio con la dignidad durante tanto tiempo, que cuando por fin el cuerpo habló con sangre en un pañuelo en un teatro lleno de gente que todavía creía que era invencible. Fue el producto más perfecto y más triste de una época y de una industria que necesitaban que los hombres fueran símbolos antes de ser personas, que necesitaban que el mito sobreviviera aunque el hombre no pudiera. La frase que Jorge Negrete usaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba
En los últimos años de su vida, en los años en que el hígado fallaba y el cuerpo acumulaba líquido, y los médicos repetían advertencias que él ignoraba con elegancia, era siempre la misma. Dicen que la decía con la sonrisa exacta de las películas, la sonrisa que México reconocía como suya. Decía, bien, como siempre, bien, como siempre, el charro que nunca cae, el mexicano que nunca se raja, bien, como siempre, mientras el hígado se destruía, mientras la hija crecía sin su nombre, mientras el tiempo se agotaba y la sangre encontraba el camino a los pañuelos blancos. Bien, como siempre. ¿Cuántas veces has dicho tú lo mismo? ¿Cuántas veces has respondido bien cuando la respuesta verdadera era otra? Eso te pido que respondas en los comentarios. No quiero que me digas qué piensas de Jorge Negrete. Quiero que me digas si alguna vez has reconocido en alguien que admiras la misma trampa. La trampa de ser tan grande para los demás que ya no te queda espacio para ser humano para ti mismo. Escríbelo. Necesito leerlo. En el próximo video, la historia de Pedro Infante. El accidente aéreo de 1957, que oficialmente fue un fallo mecánico y que décadas después todavía genera preguntas sin respuesta. Los hijos que aparecieron después de su muerte reclamando un apellido. La viuda que guardó un sobre cerrado durante 30 años y que cuando finalmente lo abrió, lo que encontró adentro lo cambió todo. No te lo pierdas.